Entonces, en los 5 minutos previos que pudimos hablar un poco sobre nuestro diálogo, hemos decidido que empiezo yo, como provengo de un país que ha tenido posiblemente la máxima experiencia totalitaria de todos los países, al menos la más larga, de Rusia. Y claro que las imágenes que hemos visto son imágenes de poca risa, pero al mismo tiempo el totalitarismo creo que ha sido el régimen que más risas había provocado. Y no por nada la magnífica frase de Manolo Vázquez Montalbán, que contra Franco vivíamos mejor, precisamente refleja esta situación, que la realidad totalitaria daba tanta fuerza a la creatividad del pueblo, precisamente fuera de los marcos de este régimen, que a la gente que tenía pocos medios materiales, pocas posibilidades de creación libre, lo que les quedaba era reírse. Y podríamos pasar aquí una magnífica tarde contando chistes e historias, pero he pensado que lo mejor sería, digamos, organizar un poco todo este material del humor y totalitarismo, para mí, digamos, en 3 puntos, digamos, básicos. Que me parece que lo primero es que la misma realidad totalitaria, que es una realidad cerrada, y que está creando sus propias leyes, considerando la realidad misma como especie de una hija del poder. Y de esta relación incestual estaban permanentemente naciendo monstruos. Entonces, que la misma realidad totalitaria es tan a veces ridícula y graciosa, que nuestro magnífico poeta Osip Mandelstam decía, ¿para qué hacer bromas? Lo real ya por sí es tan ridículo. Entonces, digamos, eso sería digamos, la primera parte de posiblemente historias que íbamos a contar hoy. Segundo, que realmente el único antídoto contra esta realidad totalitaria era la risa, que permitía, digamos, destruir los tópicos que estaba el poder imponiendo en el pueblo. Entonces, eso sería lo segundo. Y lo tercero, que realmente toda esta masa de bromas, chistes, de situaciones de humor que se han creado, son posiblemente el mejor manual de historia a través del cual se puede estudiar la historia de la Rusia soviética, de España franquista, seguramente de Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Entonces, empiezo un poco con lo primero y después ya paso la palabra a Albert. Entonces, la realidad totalitaria. Yo creo que uno de los magníficos ejemplos podría ser, además yo creo que para España, un país de calor, este ejemplo vendría de chiste, es la famosa expedición de los Cheluskense, de los Papáñense del año 37, cuando el camarada Papáñen, como comisario político, fue mandado con 3 científicos a pasar un invierno, 9 meses, a 40 bajo cero, en un trozo de hielo que circulaba por el Océano del Norte hacia el Polo Nórdico. Y ahí había 3 miembros del partido. El 4, que era precisamente el rayista, que efectuaba toda la comunicación con la Gran Tierra, era un judío que no era miembro del partido. Entonces, cuando se hacían los consejos de partido, este pobre judío tenía que abandonar la carpa, que era la única carpa de 7 a 7 metros, donde sí que hacía calor, salir a 40 bajo frío y estar ahí temblando durante 1 hora, mientras que sus camaradas de partido estaban tomando las decisiones históricas. Después él volvía, y como él era el único rayista, le pasaban todas las decisiones que habían tomado secretas, y él después los pasaba a la Gran Tierra. Y así duró durante todos los 9 meses. Y además, hace poco se han publicado las memorias precisamente de este camarada Papáñen, que era el jefe de la gran expedición, que para la historia de la Unión Soviética ha sido básica, porque después los niños seguían la hazaña de los Papáñens, etc. Y es un texto que leyéndolo comprendes que no hay nada más gracioso que la realidad misma, donde él decía que ahí en el hielo, imaginad, no sé, 4 personas, 40 bajo cero, en un hielo que flota en el océano, en una carpa de 6 a 6 metros. Hemos organizado un círculo de educación política. Desgraciadamente no pudimos organizar el círculo de política internacional porque tenemos poca información de lo que pasa en otros países del mundo. El 1 de mayo no pudimos organizar un desfile de 1 de mayo porque hacía tanto frío que no podíamos salir de la carpa. De forma muy seria escribe, digamos, el camarada Papáñen. Y claro que para crear, digamos, esta situación de la realidad paralela, donde digamos, esta situación podría ser posible,
era necesaria toda la gran máquina de propaganda, de educación de los jóvenes soviéticos, que realmente desde la leche, con la leche de su madre, estaban mimando, digamos, los conceptos ideológicos. De esto recuerdo un maravilloso chiste cuando los niños del colegio, de la guardería, les llevan un pequeño erizo y dicen: niños, ¿qué es? Dicen: no sabemos. Dice: pero niños, habíamos leído muchos libros, habéis visto películas, habéis escuchado programas de radio, ¿pero qué es? Y se acerca un niño y dice: ah, abuelito Lenin, ¿eres así? Entonces, y de la misma manera que, por ejemplo, en un colegio médico, un estudiante malo que está, fracasando en el examen, que él tiene 2 esqueletos, y lo mismo que el profesor le pregunta sobre algunos detalles anatómicos, él no contesta porque había estudiado muy mal, el profesor intenta ayudarle y dice: pero piensa bien, es que habías estudiado 5 años como cirujano, tenías muchas clases, pero míralo bien. Él dice: esos son Marx y Engels. Entonces, y esta realidad paralela, como decíamos, humorística y ridícula por sí, quedó plasmada en la ciudad de Moscú, en uno de los monumentos soviéticos más importantes, que además es muy conocido para el resto del mundo, porque aparece en el papelito de la famosa vodka Stolichnaya, que era el Hotel Moscú, construido a finales de los años 20, que cuando estaba preparado ya el proyecto, el arquitecto ofreció 2 versiones de la fachada. Y pasaron el proyecto a Stalin para que él firmase, y Stalin, sin fijarse, lo firmó, en vez de escoger cuál de los 2. Con lo cual tenían miedo de preguntarle cuál, de las 2 partes de la fachada, y construyeron el hotel, la mitad del hotel según un proyecto y otra mitad según el otro. Y este hotel todavía perdura y se ha convertido en una especie de símbolo, de la Unión Soviética, donde el miedo, creaba esta realidad que se plasmaba en una construcción de tal calibre. Bueno, ya saben ustedes que yo pertenezco a un territorio un poco soso desde el punto de vista del humor. Es decir, de natural, pues, yo tampoco. Mis conciudadanos estamos más bien catalogados dentro de una cierta sosería. Pero, curiosamente, como suele suceder en estos casos, pues hay siempre anticuerpos, ¿no? Y podríamos decir que en Cataluña han existido unos anticuerpos que han practicado el humor, muchas veces de una forma excelente, sobre todo satírica. Soy un poco discípulo de un humorista, muerto ya hace muchos años, se llamaba Llanas, que justo en el momento de expirar, en el momento de unos segundos antes de su muerte, en un último esfuerzo, se cogió las manos a sí mismo y dijo: pase V, señor Llanas. Usted lo pase bien, señor Llanas. A mí me parece que esto representa una forma de humor que tiene mucho que ver con mi propio territorio, que es un humor normalmente sarcástico, que quizás también a través de personajes como el propio Dalí, pues ha manifestado también un cierto sentido del humor, muchísimo sentido del humor en gran cantidad de frases geniales, ¿no? Por ejemplo, cuando Dalí vio los móviles de Calder, la primera vez dijo: lo mínimo que se le puede pedir a una escultura es que se esté quieta. Yo creo que este es el humor, para así decirlo, que yo he vivido en mi infancia y he vivido en mi territorio, pero lo he vivido simplemente a través de anticuerpos. Cuento eso porque yo, que nací en plena dictadura, ¿no? Nací en el año 43, nada en comparación con lo que acaba de contar Tatiana, afortunadamente. No es que piense que el franquismo fuera una cosa especialmente agradable, pero no llegó a los límites de estos. Pues sí que recordamos todos la cantidad de chistes que se contaban en la época de Franco, que curiosamente ahora han desaparecido, ¿no? La gente ahora cuenta menos chistes que en aquella época, porque en el fondo es una cierta terapia, es una contestación. Como tal, cuando yo decidí hacer teatro, cuando monté una compañía, por lo tanto, lo primero que pensé es que debíamos expresarnos
siempre con este sentido del humor, con este sarcasmo, y quizás porque en aquella época, en la época de la dictadura, el año 61, no había más posibilidades, sobre todo porque había una censura enormemente rígida, ¿no? Rígida y al mismo tiempo, hay que decirlo también, muy impresentable, una censura que censuraba a troche y moche sin saber muchas veces lo que hacía. Yo recuerdo precisamente aquí en Bilbao, debía ser en los primeros años que nosotros vinimos aquí, si mal no recuerdo, el año 70, nos llevaron los de Deusto y teníamos que pasar censura. No recuerdo qué local era en esta ciudad, en uno de los espectáculos. Teníamos que pasar censura porque, además, nosotros teníamos algunas escenas que estaban consideradas transgresoras en aquella época. Había una escena del paraíso terrenal que se consideraba, pues, por motivos religiosos, que, en fin, que era algo transgresor. Y vinieron dos censores y los chicos de Deusto que organizaron esto también llevaron en el último momento dos curas. Yo creo que eran curas falsos. Se habían vestido de jesuitas y se colocaron al lado de los censores y les dijeron, hemos venido, porque como esto es para Deusto, pues hemos venido nosotros para precisamente vigilar que no exista nada incorrecto, ¿no? Entonces, cada cosa que hacíamos, los curas se montaban de risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, los censores se quedaban muy sorprendidos en cosas que realmente no era precisamente para reírse un cura, ¿no? Entonces, finalmente, pues, firmaron la autorización en unas cosas que normalmente no hubieran sucedido. Cuento eso porque estos elementos represivos hacían que el humor fuera un tubo de escape extraordinario y también una manera de burlar esta censura, ¿no? Lo que sucede es que cuando hablamos quizás de totalitarismo, que evidentemente nosotros también lo hemos conocido en este país hasta el año 75, no hay que olvidar que finalmente casi diría que el totalitarismo es un instinto del poder, ¿no? Por lo tanto, a partir del año 75, también nosotros hemos considerado que existían impulsos totalitaristas en los poderes públicos, en los políticos, en los distintos poderes de la administración política. Por lo tanto, en este sentido no hemos bajado la guardia, sino que considerábamos que el humor era algo enormemente higiénico para la sociedad, ¿no? Que era el antídoto mejor contra el fanatismo, contra cualquier fundamentalismo, ¿no? Lo hemos practicado, pues lo practicábamos inicialmente pues, contra los gobiernos que teníamos a nuestro alrededor, desde el gobierno central pues, al gobierno regional, e incluso pues, en los principios de la democracia. Esto nos costó enormemente caro en una obra que hicimos sobre un proceso militar que había existido, que se había hecho en el año 74 con la ejecución de Puig Antich y Sánchez. Nosotros hicimos en el año 77 una obra sobre este proceso, sobre la ejecución, una obra divertida pero enormemente sarcástica y cruel. Los militares consideraron que eran injurias al ejército. En aquel momento todavía tenían una ley que les permitía juzgar a un civil por injurias o insultos o calumnias al ejército, y me metieron a mí en la cárcel, al resto de la compañía en libertad provisional. Me tuve que pasar unos meses en la cárcel, después me escapé de la cárcel. Algunos miembros de la compañía se presentaron al Consejo de Guerra, les pusieron también 2 años de cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en el fondo vimos que el humor era algo enormemente transgresor. Es decir, el mayor escándalo, diríamos, teatral que ha existido en la democracia ha sido por una obra también enormemente humorística, enormemente satírica, ¿no? Y posteriormente, pues en otra obra que se llamaba Teledeum, que hicimos en el año 83, en la que hacíamos una concelebración de distintas religiones, y que acababa todo como el Rosario de Aurora, acababa todo muy mal, pues en esta obra nosotros sufrimos una cantidad tremenda de atentados. Me he traído precisamente
este libro en el que cuento algunas de estas cosas, en lo que hay una enumeración de las reacciones que tuvimos en esta obra, ¿no? Están apuntadas 13 arengas, homilías hostiles a cargo de los obispos de Barcelona, Badajoz, Burgos, Lérida, Logroño, Palencia, Salamanca, Santiago, Segovia, Oviedo, Tortosa, Valencia y Valladolid. 46 amenazas de bomba, 6 amenazas de muerte, 4 procesos judiciales, más de 70 pintadas localizadas, ejemplo, bufones blasfemos, Joglás al Paderdón, Viva Cristo Rey, muera Joglás, etc. 11 actos de desagravio con rosarios, misas y asistencias del obispo. Ametrallamiento de la fachada de nuestro teatro en Valencia. Atentado a la compañía en grado de tentativa aflojando las ruedas del vehículo en que viajaban. Escuchas telefónicas en mi domicilio de Pruit. Quema de los camiones en Alicante. 18 puñaladas al actor Jaume Collella. Afortunadamente eran puñaladas hechas en las piernas para inutilizarlo, ¿no? Batalla acampada en Cáceres entre manifestantes contra la obra y espectadores de esta, provocando varios heridos, rescisión del contrato en Nuevo Teatros y ataque literario generalizado de la extrema derecha, incluso de la progresía, con un total de 446 referencias en artículos y críticas. Y finalmente, enfrentamiento público entre Manuel Fraga y Felipe González en el debate del Estado de la Nación por culpa de Teledeu. Quiero decir que uno cuando ve estas cosas piensa que realmente el humor es enormemente transgresor, enormemente potente, enormemente higiénico y que en el fondo la idea del totalitarismo, hombre, la idea que hemos visto inicialmente en esta especie de inducción inicial, sin duda alguna, cuando uno ve estas cosas, pues nada tiene que ver con lo que tenemos ahora, pero sí que el impulso totalitario, yo digo que forma parte del instinto del poder y hay que mantenerse siempre, pienso yo, en esta misma línea. ¿Seguimos? Ya que se ha mencionado un cura en el contexto totalitario, lo que en España era inevitable, me acordé de una historia real cuando Stalin, que como posiblemente muchos sabéis, su primera formación era formación de cura. Ya siendo secretario general del Partido Comunista, encontró a un amigo suyo, ex cura, por pura casualidad en la calle, y le invitó a venir a visitarle en el Kremlin. Entonces el pobre sí que tenía con mucha ilusión, pero pasó una noche sin dormir porque pensaba que si voy con el traje de cura, a lo mejor me fusilan ahí mismo. Pero si voy sin traje, no sé qué parecerá. Entonces estaba dudando. Finalmente vino vestido de hombre civil. Cuando Stalin le vio y dijo, ¡ja! A él no le temes, a mí sí que me temes. Entonces que era un hombre que sí que tenía un buen sentido de humor. Y entonces, siguiendo precisamente lo que había comentado Antonio del humor como antídoto, yo creo que es interesante desarrollar este tema más relacionándolo con el tema del lenguaje. Porque claro que cada dictadura está creando su propio lenguaje como una serie de términos intentando inculcarlos a la población. Y como bien sabemos, del mismo idioma depende mucho la mentalidad, la forma de pensar. Y es curioso que en un momento yo empecé a recoger como una especie de diccionario soviético de algunas palabras que ya mis propios hijos ya no comprendían qué quieren decir. Y de repente vi un libro de un alemán, Viktor Klemperer, que se llamaba El lenguaje del Tercer Reich. Y me pareció interesantísimo. Entonces lo leí y era una sensación al mismo tiempo deprimente y maravillosa. Porque resultó que en el Tercer Reich había una coincidencia casi de 90% de las expresiones con las expresiones soviéticas. Pero como los alemanes son muy serios, y de eso también hay un chiste ruso que en esta época, cuando en el 18 en Alemania también se estaba preparando una revolución, que una brigada de camaradas alemanes fue mandada a ocupar la estación de trenes. Como bien sabemos, según Lenin, lo primero que hay que hacer en caso de una revolución es ocupar la estación de trenes. Volvieron diciendo, no lo hemos ocupado. ¿Pero por qué? Es que la taquilla estaba cerrada, no pudimos comprar el billete. Entonces, como los alemanes son, digamos, tan rígidos, lo que es el lenguaje del Tercer Reich
era presente un diccionario que aparecían, digamos, las palabras, explicaba todos esos términos, cómo ellos funcionaban en las películas, en los discursos políticos. Y yo pensé que si hacemos lo mismo en contexto soviético, lo más interesante sería ver cómo el gobierno inventa los términos y cómo el pueblo, a través del humor, los destruye. Y posiblemente es lo que permitió a la Unión Soviética, digamos, sobrevivir. Y de eso es que yo hice aquí como incluso algunos apuntes. Casi de cualquier concepto soviético existía su versión chistosa. Por ejemplo, todo el mundo, digamos, por toda Rusia, aparecían lemas que decían Lenin vivió, Lenin vive y Lenin vivirá. Era como algo metido en la cabeza de cualquiera. Incluso ha habido un caso real cuando una viejecita escribió una carta al Kremlin, ya digamos por los años 40, diciendo, estimado camarada Lenin, usted murió y nosotros vivimos según su causa y sufrimos mucho. Era como, digamos, una situación místico, digamos, real. Y de eso había, digamos, uno de personajes de chistes soviéticos, era Rabinovich, un típico judío, así un poco antisoviético, que fue a quejarse al Kremlin. Llega también por los años, digamos, 40 o 50 y dice, quiero hablar con Lenin. Los del Kremlin le dicen, mira, que Lenin está muerto. Bueno, entonces, cuando lo necesitáis vosotros, está vivo. Y cuando lo necesito yo, está muerto. Por ejemplo, lo que es la línea general del partido, que eso es una frase que siempre se repetía, que cualquiera tiene que seguir la línea general del partido, etc. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Por ejemplo, cuando una serpiente puede romper el esqueleto, si intenta seguir la línea general del partido. O también, o sea, otra versión, que la línea general del partido parece a la estrella de 5 puntas, porque siempre hay, digamos, la inclinación derechista, la inclinación izquierdista, el gran trueque, el gran cambio. Entonces, así, después, por ejemplo, otro concepto que es todo para el hombre, todo por el hombre. Y cuentan de que un esquimal fue a Moscú en los años 70, en la época de Brezhnev, conociendo también muy bien este lema, y volvió y contó a sus camaradas. Mire, es que yo ya sabía por el lema que está escrito en nuestra fábrica, todo para el hombre, todo por el hombre. Yo estuve en Moscú y he visto a aquel hombre. Entonces, ¿qué ha sido? Después, bueno, hay muchos, no sé, por ejemplo, es maravilloso también, había un periodo en la época de Khrushchev que empezó con el lema de digamos, igualarse y adelantar a los Estados Unidos. Entonces era el objetivo de toda la Unión Soviética, digamos, alcanzar y adelantar a los Estados Unidos. Según la producción primero del acero y después de la leche y de la carne. Y ahí, por ejemplo, había una frase maravillosa de Bella Ahmadulina, una de las mejores poetisas rusas de los años 60, que vio a uno de los secretarios de la Unión de los Escritores Soviéticos, que era un típico tío gordo, digamos, un funcionario del Estado que ya no escribía nada desde que le eligieron como jefe de los escritores, y dijo, mira, este ya adelantó a los Estados Unidos y por la carne y por los huevos. Entonces, y así, digamos, se puede ir siguiendo, digamos, toda la terminología soviética, con lo cual, si inventamos e imaginamos un libro sobre el humor ruso, serían los mismos términos que en el libro del alemán Klemperer, pero como felizmente los rusos no son tan rectangulares como los alemanes, sería más bien el libro de la derrota de toda esta terminología que al fin y al cabo ocurría, digamos, a nivel del humor popular. Porque si no, es como el arsénico, que en pequeñas porciones no te envenena, pero después acabas absolutamente envenenado. Igualmente, el idioma totalitario, que se suministra, digamos, a la población por, digamos, pequeñas porciones y que acaba, digamos, envenenando a la gente si no encuentra el antídoto, que es el humor, lo que es evidente. Bueno, ya que hablamos del lenguaje, yo les hablaré un poco también de lo que es el lenguaje en el sentido humorístico, de cómo funciona el lenguaje en la expresión
teatral. En la expresión teatral hay muchas otras cosas, ¿no? Pero básicamente en lo que he conocido, ¿no? La introducción en la forma de expresar las cosas para que resulten, de alguna forma, desde un punto de vista del humor, contundentes, ¿no? Yo tengo un decálogo, o sea, 10 normas sobre la cuestión del humor. La primera es, primero, romper el orden, ¿no? El humor es siempre romper el orden, diríamos, el esquema probable, ¿no? Es decir, lo lógico es que cuando uno pasa, pues no sé, al lado de un charco de agua, pues no meta los pies dentro, ¿no? O no resbale y se caiga dentro, ¿no? Esto, por el cálculo de probabilidades, lo normal es que lo evite. Por lo tanto, pues si uno mete los pies dentro y pega el resbalón, pues se produce lo que llamamos un gag, ¿no? Si además resulta que pues esta persona, como en las películas de Chaplin, pues va perfectamente bien acicalada, con el sombrero de copa y pierde, diríamos, ahí su dignidad, pues nos reímos de este golpe. Simplemente porque es siempre romper el esquema habitual de las cosas. Por lo tanto, es romper el orden, el primer mandamiento de este decálogo. El segundo es no telefonear al que está en el baño. Bueno, me explico. Ustedes se habrán fijado que hay ciudadanos que siempre te llaman cuando estás en el baño, estás durmiendo, estás haciendo el amor, siempre llaman en aquel preciso momento y siempre además son los mismos, ¿no? Es una cosa curiosa, pero estoy convencido que todos nosotros tenemos digamos, algún sádico de este tipo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede esto? Es la inarmonía, ¿no? Realmente hay gente en el mundo que es inarmónica. Y uno de los más graves inconvenientes para practicar el humor es no tener sentido de la armonía. Eso es lo primero que vigilo cuando tengo que escoger un actor, ¿no? Que tenga sentido armónico, sentido del tiempo, sentido del ritmo. Tanto sin sentido del tiempo y del ritmo no hay posibilidad de la expresión humorística. El tercero es rechazar la fantasía. O sea, la realidad no es lo más divertido que existe, es donde hay las cosas más imaginativas, ¿no? Somos incapaces totalmente de imaginarnos las cosas que pueden existir en la realidad. Es decir, muchas veces incluso casi tenemos que censurar la realidad porque nadie se la creería. Por tanto, en este sentido, digo eso porque nosotros nos hemos encontrado con casos formidables. Cuando estábamos haciendo una obra que se llamaba Virtuosos de Fontainebleau, que era sobre los músicos, ¿no? Una orquesta francesa, pero que al final las cosas se enredaban al final de la obra y aparecía la Virgen del Pilar para echar fuera a los franceses. Y la Virgen del Pilar pues salía con la columna, era un actor metido dentro de la columna y que daba saltitos, ¿no? Además con bigote, pero era un actor que llevaba bigote, esta Virgen del Pilar. Entonces, normalmente pues había gente que se ponía de los nervios en este juego paródico, de tal forma que una vez en el Festival de Olite primero nos desmontaron todas las luces, pusieron un artefacto en los transformadores, tuvimos que esperar 2 horas para actuar, etc. Y al final nos pusieron una querella que por distrito judicial se puso en Tafalla. Bueno, pues todo lo que sucedió fue la cosa siguiente, que no sabemos por qué el secretario del juzgado cogió el programa de mano que tenía pues, de la representación para citar, y en vez de citar a cada uno de los actores, ¿no? Citó a los personajes. Entonces, claro, no había forma. Entonces, solo había 2 personajes reales que nosotros parodiábamos, uno que era el alcalde de Vic, que es una población muy cercana donde actuábamos, que le habíamos colocado el nombre de verdad, también en sentido paródico, y otro que era inventado, que se llamaba Antonio Expósito, que era una especie de mozo, que le habíamos colocado ese mozo. Entonces, como él sabía, como el secretario de juzgado sabía que la compañía residía en Vic, buscó en el listín telefónico
un Antonio Espósito, lo encontró y vio otro que era Jordi Montañá, que era el alcalde de Vic, también lo encontró y los citó. De forma que se organizó en el juzgado, ustedes pueden imaginarse. Incluso nosotros vimos por televisión esta situación, pero no sabíamos nada, y vimos un tal Antonio Espósito que decía que él no había, leía mal, decía que él no había hecho, porque ponía por escarnio en Tafalla, ¿no? Que él no había hecho escarrio. Él decía, no había hecho escarrio en Tafalla, para nada. O sea, tanto esta realidad es inimaginable, ¿no? Absolutamente inimaginable, y ahora se la cuento y les aseguro que todavía casi no me la creo en este momento. Tanto la fantasía, tengo que decir que en el mundo del humor sirve poco. Hay simplemente que estar atentos a la realidad. El cuarto es, siempre digo, buscar la desgracia, o sea, actuar en trágico, o sea, no hacerse el gracioso. No hay nada más patético que los actores o los humoristas que salen ya haciéndose gracia a sí mismos, ¿no? Sino que hay que hacerlo totalmente al revés. Es decir, hay que convertir la tragedia humana en un elemento de humor. Por eso siempre la compañía Jolas ha practicado la tragicomedia. Hemos contado historias enormemente brutales, enormemente trágicas, como la que les contaba de las ejecuciones del año 74, pero las hemos contado con sentido del humor. Es decir, no haciéndonos los graciosos, sino buscando estos efectos de la realidad que son enormemente humorísticos. El quinto es fomentar la perversidad, es decir, hay que tener una mirada maligna. Es decir, yo también, para escoger a los actores, si veo que tienen muy buena fe, les digo que se vayan a un seminario o a otra parte, pero que no vengan a hacer de actores, porque para eso hay que ser malo. Es decir, hay que tener pues, una punta de malignidad. En este sentido, en fin, hemos visto en los entierros como en las últimas filas siempre hay un jaleo impresionante a costa del pobre muerto, ¿no? Los primeros están muy serios y a medida que... Yo recuerdo cuando era de monaguillo, cuando de niño era monaguillo, que el cura siempre tenía que parar un momento y decir, por favor, un poco de respeto al finado, porque siempre había mucho jaleo en la parte de atrás, ¿no? El sexto es parar, templar y mandar, como los toros, ¿eh? Es decir, dominar al público que espera con mucha ansiedad la comicidad, los gags, ¿no? Decíamos, en el mundo del teatro el espectador, cuando empieza a reír, a veces empiezan a reír antes de que empiece la función. Es decir, muchas veces, pues, cuando uno empieza la obra y no ha hecho nada especialmente cómico, pero el espectador sabe que se trata de una obra cómica, pues simplemente el hecho de salir la gente ya se ríe. Tanto hay una especie de voracidad cómica y hay que saberla frenar, porque si no, esa voracidad llega a un momento que se desgasta y rápidamente consume al público, ¿no? Es como el que cuenta pues, 20 chistes seguidos, ¿no? El primero funciona muy bien, pero igual como en las ostras, la primera ostra es la mejor de las dos decenas. Esto ocurre exactamente igual con el humor. El séptimo es ser un avaricioso compulsivo, es decir, con lo mínimo, lo máximo. Es el arte del payaso. Es decir, no tratar de poner grandes artefactos a la comicidad. La comicidad se hace con una mirada, con las mínimas cosas. Yo recuerdo un excelente payaso, se llama Dimitri, uno de los grandes payasos, que empezaba su número apoyado en una especie de gran instrumento, un trombón, y empezaba simplemente mirando al público, ¿no? Apoyado así, mirando al público. Y conseguía, sin hacer nada, que en 30 segundos el público se moría de risa. Él, como más reía la gente, más serio se iba colocando. Es absolutamente sin hacer nada, ¿no? Yo siempre he pensado que esto era la síntesis del humor. El octavo es despreciar el buen gusto. Buen gusto es el buen gusto. El buen gusto
es algo que tiene que ver con la moda. Tanto el humor tiene que estar totalmente al margen del buen gusto. Bueno, el humor y el arte en general. El arte no tiene por qué mirar el gusto para nada. Si Velázquez hubiera tenido en cuenta el buen gusto de la época, pues no existiría aquella maravillosa Venus desnuda que hay en Londres, ¿no? Aquella maravilla se hizo porque transgredió el gusto de la época, un gusto que no permitía los desnudos en aquel momento, ¿no? El noveno es no trabajar nunca, es decir, jugar. Esto es importantísimo. Es decir, hacer las cosas, el humor, hacerlo con el sentido del juego. No sé por qué en España se dice trabajar en el teatro. Es una cosa terrible, trágica, ¿no? En muchas otras lenguas se llama jugar. En ruso también se dice jugar. Claro. Es el juego, ¿no? Aquí se dice trabajar y tiene un aspecto desagradable, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he dicho que no he trabajado para nada en mi vida. Y el décimo, que es muy importante, es fomentar los enemigos. Eso es esencial porque estamos en la época del buen rollo tío. Todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo y no, esto no es posible. Es decir, el humor es una cosa que puede ser enormemente transgresora y que, por lo tanto, pues muchas veces, cuando uno practica el humor desde un escenario, crea pues, adversarios, crea enemigos, ¿no? Y entonces esto pues, hay que saber aceptarlo, ¿no? Yo creo que casi diría que como más enemigos tiene alguien, más me fío de esta persona. No me fío para nada de los que no tienen adversarios ni enemigos. No son nada de fiar esta gente. Tanto, diríamos, yo creo que el humor estimula los valores higiénicos y, como he dicho antes, es un antídoto importante, ¿no? Lo que sucede es que, insisto, el humor tiene, a mi entender, tiene que tener siempre un trasfondo, ¿no? Detesto lo que se llama el humor blanco. Entiendo que, en fin, que hay gente que lo hace muy bien y sin ningún compromiso, pero no sé si es porque nací precisamente también en un totalitarismo que me acostumbré a que el humor tenga siempre un sentido transgresor, lleve detrás alguna cosa más que la simple risa, que el simple valor higiénico, ¿no? En este sentido, insisto en lo de higiénico, porque yo creo que si alguien tendría que subvencionar el mundo del humor, no tendría que ser el Ministerio de Cultura, sino precisamente el Ministerio de Sanidad, ¿no? Bueno, seguimos. Es que realmente, como bien sabemos, gracias a George Orwell, que no tanto es el Ministerio de Sanidad, sino el Ministerio del Amor, era lo que subvencionaba el humor totalitario, inculcando el gran amor al gran hermano. Y aquí también está el maravilloso tema del trabajo, que también recordé un chiste soviético, digamos, una broma soviética muy cierta, que decía que nosotros hacemos como si trabajásemos, ellos hacen como si nos pagasen. Entonces, eso era un poco el lema de la existencia de cualquier soviético, digamos, ya de la época, digamos, vegetariana, un poco época Brezhnev, años 70, 80, cuando ya no había gulags tan fuertes, campos de concentración, que presente ha sido la época, digamos, de máxima cantidad de bromas. Y realmente el humor no solo permite, digamos, romper los clichés, sino también permite comprender el mundo de forma más sutil. Porque el gran digamos, semiótico Roland Barthes decía que el idioma es lo que nos oprime y nos encarcela. Porque no solo digamos, el poder cuando habla con el idioma nos encarcela a nosotros, sino nosotros también cuando hablamos encarcelamos a los que nos escuchan. Por eso la única posibilidad de escaparse de esta cárcel del idioma es hacer así el llamado deslice. Entonces, que el idioma no sea recto, que el idioma sea humorístico, que el idioma sea sutil. Y entonces, así, lo que decía que a lo mejor comprender, digamos, ya las historias pasadas es mucho más fácil a través del humor.
Por ejemplo, sí haría falta explicar a cualquier persona que no conoce muy bien, por ejemplo, la historia de la Unión Soviética, se podría utilizar una maravillosa metáfora del tren que proviene de una famosa canción de los años 20 que decía nuestro tren vuela al futuro, etcétera, etcétera. No sé cantar. Entonces, que el tren vuela al futuro, entonces sale Lenin, organiza un sábado rojo de trabajo comunista, coge la leña, la lleva él mismo, etc. El tren avanza un poquito, después para. Llega Stalin, dice, vamos a fusilar a los que están en el vagón tercero, quinto y séptimo y nos los ponemos como raíles y seguimos. Entonces así sigue el tren. Llega la época de Khrushchev. Entonces Khrushchev dice, vamos a coger los raíles de atrás, los ponemos delante, movemos un poco, cogemos los de atrás, ponemos delante, movemos un poco. Así el tren sigue moviéndose un poquito más. Llega Brezhnev y dice, bueno, he encontrado una magnífica solución. Cerramos las ventanillas y todos estemos dentro haciendo chu, 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 chu. Y todo termina en la época de Gorbachev. Cuando llega Gorbachev, todos salen del tren y empiezan a gritar, no hay vías, no hay vías. Entonces, en eso, digamos, la historia digamos, del tren termina. Lo mismo que para, por ejemplo, explicar lo que era la realidad soviética, digamos, de los años 70, digamos, que era, digamos, lo más claro, digamos, más bien la época staliniana, sí, que está claro que hay gulag, hay totalitarismo, pero ¿qué era esta, digamos, ya dicta blanda, rara del periodo del estancamiento? Entonces también sirve una llave del chiste que dice que la Unión Soviética de la época de Brezhnev era el país de 6 contradicciones del comunismo, que son, no hay desempleo, pero nadie trabaja. Nadie trabaja, pero todos cumplen con el plan estatal. Todos cumplen con el plan estatal, pero en las tiendas no hay nada. En las tiendas no hay nada, pero en casas hay de todo. En casas hay de todo, pero todos están descontentos. Todos están descontentos, pero todos votan a favor. Así que yo creo que ningún manual, digamos, teórico, ningún tratado de Boris Groys y de los que han escrito sobre el totalitarismo podría, digamos, explicar la realidad mejor que estos chistes que ya han quedado, digamos, como chistes históricos. También, como yo decía que cada, digamos, término ideológico soviético tenía su chiste para romperlo, igualmente cada, digamos, realidad de la vida cotidiana soviética tenía algún chiste para ilustrarla y para hacerla, digamos, más leve. Por ejemplo, todos saben que todos los años 70, 80 la Unión Soviética estaba en un absoluto déficit, que faltaban los productos así como más básicos de consumo. Y uno de los productos más anhelados era el papel higiénico, que no se vendía casi. Y entonces nació, por ejemplo, un magnífico chiste que, digamos, que hay una tienda y entonces viene una comisión estatal para revisar el trabajo de las vendedoras. Entra un señor y dice, ¿tenéis lápices? Dice, no, no hay lápices. Entonces la comisión se acerca a la vendedora y dice, señorita, es que somos una tienda soviética ideal, ejemplar para el resto del mundo capitalista. No se puede decir directamente que no hay lápices. Hay que decir, desgraciadamente, ahora no tenemos lápices, pero le podemos ofrecer, no sé, rotuladores o bolígrafos. Dice, bien, bien, bien. Entra el siguiente señor y dice, mira, ¿tiene papel higiénico? Y él dice, desgraciadamente ahora no tenemos papel higiénico, pero sí que tenemos papel de lija y serpentina. Entonces, bueno, es curioso que yo estaba pensando cuando estás una de esas cosas que de todas formas era el humor en este caso en el pueblo soviético era una forma de libertad también, ¿no? De sentirse libre, ¿no? Sí, sí. No, porque es, digamos, lo que decimos como válvula de escape, porque claro, porque si tú puedes reírte de la realidad, por más terrible que sea, por ejemplo, ahora no chiste, sino un caso real, pero maravilloso que ya en un contexto no tan gracioso y ligero de las épocas vegetarianas, que era la de Brezhnev, sino de las más puras purgas de los años 30, cuando el creador del formalismo ruso, un gran filólogo, Viktor Shklovsky, de repente se entera de que el día anterior habían detenido a su hermano y le mandaron al Gulag. Él escribe, digamos, sintiéndose un científico muy importante, recibido hace una semana por Stalin, condecorado, le escribe una carta y entonces vienen por él y dicen, ahora le vamos a hacer una excursión al Gulag
para que vea que su hermano se lo pasa muy bien. Y entonces, escoltado por 3 hombres del KGB, entonces él va y ve las obras donde está trabajando realmente la gente moribunda, todo eso, es terrible, pero le llevan ahí un poco como para mostrarle que mejor no protestar, porque al fin y al cabo ya sabes dónde termina todo eso. Y cuando vuelve, sus amigos le preguntan, pero ¿qué tal? ¿Lo del Gulag lo has visto? ¿Cómo te has sentido? Él dice, yo como un visón en una tienda de pieles. Entonces, realmente, cuando la gente, incluso en una situación así, digamos, es capaz de reaccionar de tal forma, eso también, yo creo que el pueblo, en el momento cuando el pueblo pierde la capacidad de reírse y de tal forma de distanciarse de la realidad totalitaria, eso ya es el momento de la muerte. Es que yo creo que es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Corea del Norte. Yo creo que en la Corea del Norte ya nadie hace chistes, con lo cual, digamos, eso ya, cuando la destrucción, o imagino que en Camboya de la época de... Es que ya, cuando ya no existe el humor, ya es la muerte de la sociedad. Y creo que la sociedad, digamos, rusa ha creado en la época totalitaria y magnífica literatura, y magnífico arte, y magnífico teatro, precisamente debido a esta posibilidad de bromear de lo que sea. Hay una cosa que también es esencial, toda la gente que, en fin, que practicamos el humor, ¿no? Que es, en el fondo, que también saber reírnos de nosotros mismos, ¿no? Empezar por uno mismo. Digo, el primer ejercicio es ser cruel y sarcástico consigo mismo, ¿no? Esto es algo que el grupo con el que yo he trabajado durante tantos años, pues hemos practicado constantemente, ¿no? Quiero decir que no simplemente el humor se ha mantenido también muchas veces sobre la escena, sino que ha seguido más allá de la escena. De forma que cuando nos hemos sentido, de alguna forma, pues, no bajo ningún totalitarismo, pero sí presionados por lo que nosotros hemos entendido que era una forma de régimen en nuestra propia comunidad, pues nuestra reacción, aparte directamente del teatro, muchas veces ha sido incluso cívica, en el sentido de que hemos intervenido en cosas al margen totalmente de la escena. Tengo por aquí, se había llevado, una carta que nosotros enviamos al que fue presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuando dejó de ser presidente, digamos, a la mañana siguiente, ¿no? Y se la leo para que vean un poco la forma como también nos tomábamos nosotros las cosas, ¿no? Y decíamos, ustedes saben que nosotros hicimos una obra, se llamaba Ubu President, que era precisamente sobre Jordi Pujol, ¿no? Sobre, en fin, la vida de Jordi Pujol, etc. Entonces decíamos, honorable expresidente, debido a sus nuevas circunstancias de disponibilidad profesional y conscientes también de las dificultades económicas que ello pueda acarrear para usted y su numerosa familia, que han dedicado toda una vida de sacrificio por Cataluña, nos complace comunicarle que hemos decidido ofrecerle un puesto de trabajo en nuestra compañía. Se trataría simplemente del papel de sustituto del actor Ramón Fonseré en el personaje de Ubu, un personaje al que sin duda usted le sabría imprimir el realismo necesario en caso de una supuesta indisposición de nuestro insigne actor. Lamentablemente no podemos ofrecerle unos honorarios a la altura de su rango, pues como sin duda recordará, tenemos serias dificultades para actuar en este país debido a las censuras institucionales, muy especialmente por parte del Teatre Nacional de Cataluña y la TV3. No obstante, confiamos que el nuevo gobierno se comporte con mayor sentido democrático y esta vez no nos discrimine por tenerle a usted como miembro activo de la compañía. En la confianza de que el ofrecimiento profesional sea de su agrado, reciba, honorable expresidente, nuestro más cordial saludo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo os cuento eso porque también esto ha sido una forma, en el fondo es una forma de defensa y al mismo tiempo de distancia con unos acontecimientos que en el fondo muchas veces también, ¿por qué no?, también eran perjudiciales para nosotros, ¿no? Y nos lo sabíamos tomar pues con este, diríamos, con este sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, a los periodistas, ¿no? Los periodistas que más nos atacaban, porque nosotros hemos sido realmente víctimas
muchas veces de auténticas campañas de acoso y derribo en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, hay un periodista en La Vanguardia que siempre nos estaba dando la lata. Entonces era aquella época que empezaban los fax. El fax era como una cosa sagrada y que nosotros cogíamos un fax, le poníamos, encabezábamos, pues por ejemplo aquí, lo encabezamos con una cosa que ponía sex, gold, paraíso de tentaciones, señorial y discreto, con unas señoras ahí pues, muy ligeras de ropa, etcétera, y enviábamos al fax general de La Vanguardia, a nombre de este señor, el señor Oriol Domingo, le decíamos: después de intentar localizarlo infructuosamente a través de la dirección y teléfono que usted anotó en la ficha de cliente de nuestro establecimiento y que resultó ser falsa, hemos podido averiguar a través de una agencia de información que usted trabaja en este periódico. Antes de llevar el asunto a mayores, deseamos realizar una última tentativa con el fin de que salde el débito que tiene pendiente en nuestro establecimiento. Su historial de cliente asiduo es el que nos ha hecho transigir las últimas veces cuando, después de utilizar los servicios de nuestras señoritas, dejó de abonar la tarifa por llevar una tarjeta ilegible electrónicamente. El truco lo ha practicado reiteradamente abusando de nuestra confianza y buena disposición con la clientela. Señor Oriol, debería ser el primero interesado en liquidar la deuda con prontitud, ya que el tratamiento dado por usted a las señoritas Raquel y Bea podría también ser objeto de denuncia, porque una cosa es pagar por un griego convencional y otra muy distinta, obligarlas a mantener la cabeza en el excusado mientras usted ejecuta la lluvia dorada. Pero lo más grave no es solo eso, sino que además lo practique cantando el Segadós. Para mayor humillación, pues las dos señoritas son de Castilla-La Mancha. Ni que decirle que poseemos pruebas documentadas de todo ello, ya que somos una empresa de gran profesionalidad y no podemos tolerar comportamientos vejatorios con el agravante, por su parte, de morosidad reiterada. Una vez más, le combinamos que liquide usted la deuda pendiente y, de que no ser así, tenga por seguro que vamos a tomar las medidas oportunas, judiciales, por supuesto, que encargaremos al prestigioso gabinete Roca Sanitarios, poníamos, que era Roca y Xuny. Atentamente, Madame Mamalou. Bueno, quiero decir que esto pasaba al fax, ¿vale? Entonces pasaba por todo el periódico. Bueno, esto ha sido, diríamos, en el fondo, insisto que no es en las proporciones que cuenta Tatiana, no es en relación al Gulag, porque tampoco se trataba de ningún Gulag esto, ¿no? Pero sí que era esta forma de defensa, en el fondo es una forma y de distancia, ¿no? Porque en el fondo el humor es tomar una distancia con los acontecimientos, ¿no? Incluso con uno mismo, incluso con aquellas cosas que uno ama. Es decir, en fin, uno puede amar, qué sé yo, pues puede amar a Dios y hacer chistes perfectamente como siempre los hacían los curas sobre Dios, ¿no? Es decir, que este sentido de la distancia me parece que es uno de los elementos esenciales de la civilización. Yo diría que un pueblo que no está civilizado es un pueblo que no tiene este sentido de distancia, digamos. Se convierte en un colectivo fanático, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la gente que practica el humor, no solamente los profesionales, sino los ciudadanos que practican el humor, son auténticos anticuerpos de la sociedad, ¿no? Y, intentan poner límites a lo que es el fanatismo, a lo que es cualquier actitud intolerante y totalitaria, ¿no? Y por tanto, esto es lo que nosotros hemos venido constantemente practicando, insisto, no simplemente en cartas, sino en muchísimas acciones, ¿no? Yo recuerdo una vez pusimos en una gran pared de nichos que construimos en una carretera, pusimos todo el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña con las amantes incluidas en cada nicho, ¿eh? Y sucedió una cosa muy divertida. Eso lo hicimos en el lugar donde nosotros ensayamos a unos 100 kilómetros de Barcelona, en el monte, y sucedió algo fantástico, es que vino la televisión autonómica para filmar, porque era una cosa espectacular, y de tal forma que cuando lo pasaron, posteriormente lo pasaron en un telediario, pues había
mujer del secretario general de Presidencia, que le habíamos puesto su nombre con el nombre del amante, que nosotros sabíamos quién era, y estaba mirando el telediario y de golpe vio a su marido con el nombre del amante y se armó un jaleo tan impresionante que el redactor de la televisión autonómica que se ocupaba de este reportaje lo enviaron fuera y creo, si mal no recuerdo, que pasó de redactor a Rusia. Como castigo, ¿no? O sea, ya en el instinto de echarlo fuera. Bueno, yo creo que estas cosas se las cuento porque hacen notar que este ánimo de libertad a través del humor es, casi diría, la mejor forma de vivir la existencia, de vivir la vida. Es una forma también para evitar pues, problemas en el estómago, problemas en la digestión. Hay aspectos fisiológicos importantísimos. Además, está comprobado que la risa lleva también aspectos muy beneficiosos desde el punto de vista físico, pero sin duda es una forma de vivir enormemente agradable y es una forma de enfrentarse a las adversidades también con un ánimo muy distinto, ¿no? Pero, insisto, siempre mirándose, casi diría cruelmente o distanciadamente a sí mismo, ¿no? Humor y distancia son dos cosas que van absolutamente juntas, ¿no? ¿No crees, Tatiana? Sí, sí. No, por supuesto, no es... Yo creo que cuando los soviéticos se miraron a sí mismos, también por los años, digamos, 70, nació una maravillosa frase que decía que de 3 cualidades, ser de partido, ser inteligente y ser honesto, solo se puede escoger 2. Entonces, no, de verdad, cuando estoy escuchando por las historias maravillosas que cuenta Albert, comprendes realmente esta enorme diferencia que de todas formas existía entre España de Franco ya tardío, que era una dictadura, pero que daba realmente una gran libertad para risas, bromas y no sé, las maravillosas historias que aquí se cuentan, y de todas formas dictadura mucho más rígida soviética, donde por ejemplo a cualquier teatro, o incluso si iba de gira, le acompañaba siempre un agente del KGB, como se decía, un actor vestido de civil, y siempre estaba vigilando que no se mande ningún fax inadecuado o que no se pinte en la pared del comité central ningún personaje. Y de eso también yo recuerdo una maravillosa broma, no sé, para los que no lo saben, el fundador de la Checa se llamaba Dzerzhinsky. ¿Os acordáis aquella famosa estatua de Félix Dzerzhinsky que estaba en Moscú enfrente del KGB como una enorme estatua que fue derrumbada en el año 91 durante el fallido golpe de Estado? Y son las imágenes que han transitado por todo el mundo, cuando hay unos chicos que suben, digamos, a esta estatua, le atan cuerdas y cae. Entonces, esto era el camarada Dzerzhinsky, el fundador de la Checa. Y de eso contaban también que iban en un tren 2 violinistas, pero perfectamente podrían ser 2 actores, a un concurso internacional. Entonces, claramente uno de ellos era el violinista vestido de civil y otro era violinista de verdad. Y entonces el violinista de verdad iba abrazado a su violín Stradivarius. Y decía, mira, mi Stradivarius, es que es mi Stradivarius, mi Stradivarius. Y el otro dice, ¿y qué es Stradivarius? El violinista. Él dice, bueno, mi Stradivarius, que es el mejor violín del mundo, que toca con una sutileza impresionante y que yo lo valoro tanto. El otro le dice, es que no comprende, es que, ¿por qué lo valoras tanto? Y dice, pues mira, es que para mí, tocar un Stradivarius es lo mismo que para ti disparar de la pistola de Dzerzhinsky. Entonces, bueno, eso... que se puede seguir infinitamente con las bromas. Yo quería también a lo mejor volver un poco a la realidad en el sentido de que no solo, digamos, los chistes que decíamos que permitían sobrevivir, sino también a veces esta realidad absurda totalitaria daba casi, primero de este tema así de comparación, digamos, entre las dos
los dos sistemas dictatoriales, digamos, Rusia y español, es que os voy a contar, digamos, una experiencia personal que una vez yo hacía un paseo por los tejados de Moscú para un amigo, un magnífico escritor español que además ha sido miembro del Comité Central del Partido Comunista, que estaba preparando un libro sobre Moscú. Era, digamos, el año 84, todavía la época pre-Gorbachev, cuando vivíamos con un completo telón de acero. Yo ya tenía casi escrita la tesis doctoral sobre literatura española, pero yo sabía que nunca iba a haber España. Y entonces, digamos, telón de acero, nosotros unos anticomunistas, pero en el sentido, como siempre, anticomunistas de izquierdas, digamos. Y estábamos con él discutiendo sobre política. Él todavía intentaba defender los ideales y yo decía, bueno, que como en la situación práctica esos ideales se han desprestigiado de tal forma y estamos así como todo el día discutiendo. Y yo le decía, pero es que vosotros los españoles no podéis ni comprender lo que era la dictadura soviética, porque vosotros lo que tuvisteis con Franco sí que ha sido muy duro, pero ha sido incomparable con lo que ha vivido mi país. En un momento dado él ya no puede aguantar más mi izquierdismo de 18 años, así, izquierdismo anticomunista. Y dice, no, pero Tatiana, es que te equivocas. Es que nosotros también hemos pasado por la dictadura. Por ejemplo, cuando yo tenía tu edad, teníamos que ir a Perpiñán para ver el último tango en París. Y yo recuerdo que en aquel momento yo estaba a punto de caerme de risa del techo de este edificio. Entonces, esos son el diálogo de dos totalitarismos. Entonces, ahora vamos a tener que ir a los toros. Sí. Hablando de toros, ahora, entonces, también una historia que, digamos, que quería contar precisamente de estas fuertes vivencias que daba la realidad de la época totalitaria, de este contra Franco vivíamos mejor, en este caso, en el caso soviético, que había una historia de un magnífico escritor soviético que lo cuenta en sus memorias, que en un momento en Moscú, digamos por los años 60, han terminado todas las cuchillas de afeitar. Y como era un señor que no llevaba barba como Marx, sino que se afeitaba como un hombre acostumbrado a afeitarse cada mañana, no sabía qué hacer. Tenía una cuchilla que él la afilaba, pero esta cuchilla le rascaba la piel, no había cuchillas en ningún lado. Vivió casi 3 o 4 meses sin cuchillas, sufriendo cada mañana, y de repente le mandaron a dar una serie de conferencias por el Volga. Y de repente él llega a un pequeño pueblo, y en la tienda del pueblo de repente ve las cuchillas, además de la marca española Matador. No sé si os acordáis de si existía esta marca o no, era cubana, no sé. Y entonces él tan feliz se lanza, pero le dice, no, es que las cuchillas de afeitar se venden solo para los coljosianos que han entregado productos alimenticios. Entonces él, en vez de decir qué se le va a hacer, va corriendo al mercado del pueblo, compra como 50 huevos, va corriendo a la tienda, entrega los 50 huevos como si fuera un campesino y obtiene el ticket con el cual se compra las cuchillas de afeitar. Y después él escribe, es que yo en este momento he vivido tanto placer emocional de que yo había engañado a este sistema, de que finalmente había conseguido estas cuchillas, que un americano que va a una tienda y compra estas cuchillas, es que él no comprende la sutileza existencial. Es que así, digamos, la vida realmente es rica, creativa, porque después él llega a su barco y salta ya en el barco que casi estaba ya saliendo, pero ya con las cuchillas. Y es verdad que, digamos, que la risa, siendo el antídoto, siendo el medicamento, también era, digamos, la fuerza que llenaba la existencia con tanta emoción, que ya no sé, por ejemplo, si los actores del teatro actual serían capaces de escribir un texto tan magnífico como el que acabas de leer. Porque, digamos, en las épocas más, digamos, tranquilas y más aburridas, incluso el proceso creativo ya pierde, digamos, Es que una semana de dictadura al año funcionaría muy bien. Sí, eso. Eso es un poco a lo Pues que sería voy, pero una no me he cosa- atrevido a formularlo así. Estaría pero- bien. Yo siempre he propuesto, en España teníamos que tener una semana de dictadura al año. Eso. Yo creo Una que semana además- de risa de Bilbao y después hacia el mes de mayo, ¿por qué no hacemos aquí una semana de dictadura? ¿No? Es que en el fondo había, o sea, hay que buscar también el lado positivo de las cosas, ¿no? No es que ahora vaya a hacer una apología de la censura, ¿no? Pero sin duda alguna había, para burlar la censura, en el caso concreto del teatro, claro, había que utilizar siempre los juegos entre líneas. Por lo tanto,
teníamos que hacer una especulación del lenguaje muy sutil. Y teníamos que trabajar las cosas en una forma en que el público lo comprendiera, pero no fuera lo suficientemente explícito como para que, naturalmente, nos prohibieran o nos cortaran una obra, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en España está clarísimo que cuando aparecía un vejete, alguien vejete en una obra y hablaba, todo el mundo, Franco, 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 era todo el mundo. Y yo recuerdo que nosotros que en una obra pusimos un nombre de estos decrépitos y tal, y que lo titulábamos Excel, ¿no? Como excelencia, Excel. Y después al otro, al Secre o algo así, ¿no? Y en Barcelona había un delegado de información y turismo, muy conocido posteriormente, que era Herrero Tejedor, que fue delegado de información y turismo en Barcelona, un personaje muy importante. Y como ya eran los finales del régimen, pues quiso ir a las buenas y me llamó un día a su despacho y me dijo, mira, Boadella, hay una obra magnífica que estáis haciendo, no la he ido a ver, pero me han dicho que es extraordinaria, fantástica, pero claro, parece ser que la gente está malintencionada, ¿no? Pues, hay un personaje que se llama Excel o algo así, ¿no? Y claro, la gente puede ver a su excelencia, el jefe del Estado, vamos, y preferiríamos, pues, no sé, si pudieras cambiar el nombre y tal. Claro, yo me di cuenta que o cambiaba el nombre o suprimía la obra, ¿no? Entonces dije, pues yo me lo imaginaba, pues estos dos personajes, no sé, los podía llamar de otra forma, no sé, algo que se te ocurra, digo, ¿qué le parece Ísimo? Bien, bien, bien. Y dice, vale, pues estupendo, estupendo, oye, Boadella, eres genial, no sé qué, estupendo. Me da para... Entonces todavía era mucho peor, porque era malísimo. O sea que la censura tenía, digamos, este lado casi divertido, pero que en el fondo obligaba a la utilización del lenguaje. Y es muy curioso que en el año 75, pues, digamos justo después de la muerte del dictador, el teatro sufrió un momento de crisis muy fuerte, me refiero desde el punto de vista de la creación, ¿no? Porque, claro, todo el mundo se expresaba en exceso. En fin, las obras empezaban todas llenas de tacos y de todo. Era una especie de barroquismo de la libertad de expresión, ¿no? Y por tanto el teatro perdió durante un tiempo esta fuerza de lo inducido, ¿no? Lo inducido siempre es mucho más, tiene mucha más fuerza que lo que es directamente real, ¿no? Y también, lógicamente, como he dicho antes, la poesía, que con lo mínimo, lo máximo, que es la esencia de la poesía. La poesía no es otra cosa que esto, ¿no? La poesía es con un trozo de mármol, pues Miguel Ángel esculpe una escultura con una escarpa y un martillo, nada más, no se necesita nada más. Y un actor desnudo en un escenario desnudo, pues es capaz de hacer reír a un auditorio de 1000 personas sin nada. Puede pasar de un planeta a otro, de un país a otro, simplemente induciéndolo, ¿no? Y esto sí que era, digamos, el lado positivo, porque también hay que pensar que a veces hay cosas que son positivas dentro de los peores males, ¿no? Yo creo que este aspecto, pues, es importante y por eso hablaba de esta Semana de Dictadura, que es una proposición que lanzamos así, ¿no? Sí, sí. Habría que ver quién es el dictador. Tenemos que levantar el acta de esta mesa redonda, nuestro petit comité. O sea, no, de eso hablando de censura, pues en la Unión Soviética a veces lo llamaban liebre violeta. Eso digamos, que esta frase proviene de una historia que dicen que ha sido real, de que un pintor que solía hacer retratos de grandes jefes, entonces, no sé, el comité central subido al mausoleo con todos los digamos, guardias, las condecoraciones, todo perfectamente pintado, y de repente en un rinconcito, en la muchedumbre de gente, de repente pintaba una liebre violeta.
Entonces la gente le decía, ¿pero qué hace una liebre violeta aquí en el grupo de pueblo soviético en la manifestación de 1 de mayo? Y él decía, no, es para que cuando venga la comisión a revisar el cuadro, lo vean y digan, mira, es que todo está muy bien, pero esta liebre violeta sobra, la quito y así ya la obra está aprobada. Entonces que incluso a veces la gente adrede introducía en sus obras alguna cosa evidentemente censurable para que el censor no tenga el problema de buscar, digamos, que eso que decía que eso hay que recortarlo, perfecto, y al menos le dejaba lo más serio y lo más profundo. En los cabarets, Sí, yo sí. recuerdo en el cabaret que era muy famoso en Barcelona, que era el Molino, ¿no? El Molino era un cabaret en el cual, naturalmente, no estaba todo regulado, no estaba permitido, en fin, enseñar ni un pecho se podía enseñar, ¿no? En aquella, pues entonces, había una señal, tenían una señal, una bombilla especial en la cual señalaban cuando estaban los censores. Por tanto, normalmente, pues, aflojaban un poco las presiones que tenía el vestido, pero cuando la señal empezaba a funcionar, rápidamente se volvían a poner los sostens. Esto era absolutamente natural en el mundo del cabaret, ¿no? Incluso en el Molino hacían una cosa que organizaba grandes broncas, y es que los que había en la parte de arriba que pagaban más que los que estaban en la platea, había unos palcos en la parte de arriba, entonces a veces la vedette se iba hacia un lado y hacía así a los de arriba. Entonces había abajo una bronca impresionante, ¿no? Pero este es el juego, digamos, ingenioso del mundo de la censura, ¿no? Seguramente que estamos hablando, insisto, con distancias muy grandes, porque cuando yo hablo de estas cosas estoy hablando también de unos años en que el franquismo ya empezaba a estar putrefacto, ¿no? Y entonces había un cierto caos en la forma de mantener la presión sobre todo, sobre el humor, sobre el sexo, sobre todo lo que podía ser transgresor, en cierta medida. Ahora me he acordado que es que estos días, como se habla tanto de Teddy Bautista, tengo una carta aquí que nosotros le enviamos, una de estas cartas, es que ahora se me ocurrió que aquí, una carta que me envió no hace demasiado, unos años, que me decía, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores. Querido Albert, los días 1 y 3 de febrero la Sociedad General de Autores de España convoca en Barcelona a los más de 100.000 creadores existentes en nuestro país, así como a otras entidades de gestión, etcétera, etcétera. Me contaba una serie de cosas para hacer un encuentro. Me decía, los encuentros de creadores suponen la convocatoria más numerosa, abierta, plural y representativa de todas las citas sobre la cultura que se celebran bajo la óptica de los creadores, y en ocasiones anteriores hemos contado con la presencia de destacados líderes intelectuales o políticos como Gabriel García Márquez, José Saramago, Felipe González, Alberto Ruiz Gallardón, Mariano Rajoy, Carmen Calvo, Manuel Chávez y Juan Antonio Marina, entre otros. Y por esta razón te queremos invitar, pues, en fin, a dar una charla, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, agradeciendo por adelantado. Yo le contesté la carta diciendo, estimado señor Bautista, después de recibir su amable invitación para participar en la mesa redonda del tercer encuentro de creadores, confieso que algunos términos del contenido de la carta me han sumido en un estado de inquietud. ¿De veras hay 100.000 creadores? Entonces resulta obvio que nos hallamos frente a una hecatombe sin precedentes. Solo cabe imaginarse la que montó el primero y auténtico creador para deducir lo que puede suceder ahora con tal cantidad de vocaciones divinas entre nosotros. Pero claro, como todo el mundo hoy en día alguien se inventa un panecillo y ya es creador, en otro párrafo de su carta aparecen los nombres de Felipe González, Ruiz Gallardón, Carmen Calvo, Mariano Rajoy, Manuel Chávez, etc. Ante ello, me atrevo a sugerirle que sería prudente poner a disposición judicial a los 100.000 creadores para su inmediato aislamiento, pues bajo semejantes advocaciones estamos frente a un peligro mucho mayor que el de los 100.000 hijos de San Luis. Estimado amigo, vista la gravedad del asunto, le ruego que no cuente conmigo para la mesa Diversidad Cultural y Artes Escénicas que me propone. Durante las fechas que se celebra este aquelarre recreacional, me hallaré escondido en un lugar seguro a fin de intentar sobrevivir el nuevo Big Bang del siglo XXI. Atentamente. Bueno, creo que
era aprovechando la circunstancia de Teddy, porque hay que ser maligno, claro, ya lo he dicho antes, hay que saber aprovecharse. Pero es simplemente insistir, diríamos, en esta forma de tomarse las cosas, ¿no? Hombre, en el fondo, a mí la frase 100.000 creadores me parecía totalmente desafortunada. Pues se puede decir 100.000 personas, en fin, que se dedican, qué sé yo, al arte o que se dedican a escribir, o lo que sea, pero hablar de 100.000 creadores en España me pareció que, en fin, que era una desmesura total, ¿no? Además, la palabra creador no me gusta, es una palabra que encuentro fuera de lugar. Siempre pienso, como digo aquí, creador solo hay uno y basta. Lo demás, en el fondo, pues los demás somos, en todo caso, imitadores de la realidad, ¿no? Somos simples traductores de la realidad, ¿eh? La realidad existe y nosotros, pues a veces la iluminamos, a veces queda escondida, pues la iluminamos, ¿no? Con una vela, ¿no? Pero no es más que eso. La idea del creador me parece a mí en exceso. Por eso no quise participar en la mesa esta, que pensaba que sería una hecatombe, ¿no? En fin, esto es para contarles cosas de estas. Pero en fin, yo creo que tenemos que ir dando ya... Sí, no, ya con los micrófonos que siempre nos hacen ruido. Ahora me he acordado de cuando construyeron la nueva embajada americana en Moscú, la han llenado de micrófonos los maravillosos trabajadores del KGB, y entonces en Moscú ha empezado a circular el chiste de que han inventado un nuevo material de construcción que se llama microhormigón, que tiene 10% de hormigón y 90% de micrófonos. Entonces, pero ya creo que ya hemos hecho bastante trabajar a los micrófonos nuestros, y lo último que ha habido, digamos, una especie de pregunta trágica de la época soviética cuando decían, ¿y marxismo-leninismo qué es? ¿Es una ciencia o no? Entonces uno que decía, no es una ciencia. Si hubiera sido una ciencia, primero habrían probado con perros. Entonces, creo que, digamos, que es eso, que, digamos, que a pesar de todas las penurias, apoyo, digamos, la maravillosa idea de que una semana de dictadura valdría muy bien para cualquiera, y todas las cosas de aquel periodo se perciben de forma, digamos, muy especial. Con persecuciones, los grises, Sí. todo, ¿eh? Pues ya está, Bueno. muchísimas gracias por su atención. Sí.